Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder revisarlas. Hoy día vamos a hablar sobre las guerras de Yugoslavia 1991-2001. Yugoslavia pues está ubicado al sureste de Europa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a continuar. La historia de Yugoslavia. Tras la derrota de la Triple Alianza durante la Primera Guerra Mundial, se formó en 1918 el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenios. El reino se proclamó el 1 de diciembre de 1918 con la dinastía serbia Karađorđević en el trono y Alejandro I, hijo de Pedro I y rey de Serbia. Como primer rey, tras el Tratado de Trianon, fueron anexados los territorios de Croacia y del norte de la actual Serbia. A la salud del rey serbio, su hijo Alejandro ocupó el gobierno del país en calidad de regente. El reino fue llamado Yugoslavia, tierra de los eslavos del sur. Entonces Yugoslavia son uniones de varios reinos, ¿ya? Por ejemplo, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Borgoña, ¿no? Entonces todos esos formaron el gran imperio yugoslavo. ¿Ok? Muy bien, chicos, vamos a continuar. La Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia dejó de existir cuando el 6 de abril de 1941 Alemania bombardeó Belgrado y el país se vio invadido por tropas de Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría y Rumanía. El rey Pedro II y el gobierno huyen a Londres, dando prolongación formal y legal al país hasta la victoria aliada en 1945. En su reemplazo, los países del eje crearon el Estado independiente de Croacia, el de Montenegro y el de Serbia. Entonces, estos estados, ya de Croacia, Montenegro y de Serbia, que estaban unidos al reino de Yugoslavia, estos señores alemanes ya dividieron a estos países, lo independizaron, cada uno era independiente por sí solo. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí los alemanes llegan a Yugoslavia, ¿ya? Y dividen a estos países, ¿sí? Aquí vemos, Alemania ingresa al sureste de Europa, llegando a Belgrado, ¿sí? Entonces aquí empieza toda esta independencia. Esta es la bandera de Yugoslavia, ¿ok? Continuamos. Estado socialista de Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Popular de Liberación y Destacamento Partisano de Yugoslavia, al mando de Josip Broz Tito, organizó la reunificación del país, gestando una nueva Yugoslavia socialista. Entonces este señor Tito ya une nuevamente estos territorios para formar ya un Estado Yugoslavia socialista. ¿Por qué? Porque toda la sociedad, ¿no?, de todos los reinos estaban apoyando su gobierno de este señor llamado Tito. Muy bien, aquí los apoyos, ¿no?, de los grandes señores. La era de Josip Broz Tito, o sea, de este señor que agrupó los imperios de Yugoslavia formando Yugoslavia socialista. Serbo-croata, era un serbo-croata, fue un político y jefe de Estado de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en los años 87. Tito fue el principal arquitecto de la Segunda Yugoslavia, una federación socialista que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. A pesar de ser uno de los fundadores del Cominfor, fue también el primero en desafiar la hegemonía soviética. En 1953, Tito fue electo presidente y en 1963 fue declarado presidente de por vida. El país adoptó el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia. Fue partidario de la vía al socialismo independiente, a veces denominado comunismo nacional o titoísmo, y uno de los principales fundadores y promotores del movimiento de países no alineados, así como su primer secretario general. Muy bien, entonces así este señor
Tito, ¿no? Une a una nueva Yugoslavia dándole el nombre de República Federativa Socialista de Yugoslavia. ¿Okay? Continuamos. La guerra de Yugoslavia. Fueron conflictos ya que se llevó a cabo entre el año 1991 y 2001, que afectaron a las 6 ex repúblicas yugoslavias, llamadas también la Guerra de los Balcanes o Guerra de la ex Yugoslavia, también Guerra de Yugoslava o de secesión o Tercera Guerra Balcánica. ¿Sí? Así le llamaron, ¿no? Algunos periodistas británicos como Misha Glenny. Entonces esta guerra yugoslavia se dio entre 1991 y 2001. ¿Ya? Fue un imperio yugoslavo que tuvo 6 repúblicas, ¿ya? Que después se fue desintegrando con la invasión de los alemanes, ¿sí? A Europa. Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos, quiere decir por las razas, ¿ya? O sea que, ¿quién era el líder del ejército alemán? ¿Quién era el líder? Muy bien. Este líder no quería que su raza se combinaran y es por eso que atacó matando, ¿no? Y unos escaparon, unos se fueron, ¿no? ¿Ya? Entonces así este señor, pues cuando culmina la guerra, Tito empieza a unir nuevamente, ¿ya? El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como a la tensión religiosa y étnica, producto de las diferencias entre ortodoxos, católicos y musulmanes, ¿sí? O sea, quería solamente una raza. Este señor que Heil Hitler, ¿no es cierto? Muy bien. La Guerra de los 10 días o Guerra de Independencia Eslovena, 1991. Es donde Eslovenia busca su independencia frente a Yugoslavia. Eslovenia era una de las 6 repúblicas de Yugoslavia, la más occidental del país. En diciembre de 1990, Eslovenia, tras un referéndum, obtuvo un 88% de votos a favor de la independencia, por lo que el 25 de junio de 1991, Eslovenia se declara unilateralmente independiente. O sea, esta bandera de acá se desintegra de este gran reino de Yugoslavia, ¿sí? El ejército yugoslavo empezó a actuar, fueron 10 días de guerra que acabaron con la retirada yugoslava y la aceptación de la independencia de Eslovenia por parte de Yugoslavia. O sea, Yugoslavia la acepta, ¿no? El país de Yugoslavia la acepta a Eslovenia a independizarse. ¿Okay? Guerra croata de independencia 1991-95. Fue en Croacia desde 1991 a 95 con el Ejército Popular Yugoslavio. Los croatas querían establecer una soberanía para la República de Croacia, anteriormente República Socialista de la República Federal Socialista de Yugoslavia, mientras que los dos serbios querían quedarse en Yugoslavia, buscando nuevos límites en parte de Croacia, con una mayoría serbia con una minoría serbia influyente. Al final trajo como resultado la victoria croata y que ésta se apoderara de la mayoría de la RSK, República Socialista Croata, y que sus avances en Bosnia y Herzegovina produciría el final de la guerra de Bosnia. La Guerra Croata-Bosnia 1991-1993 fue un conflicto entre la República de Bosnia-Herzegovina y la autoproclamada y Comunidad Croata de Herceg-Bosnia, nunca reconocida internacionalmente, apoyada por la República de Croacia. ¿Sí? Se desarrolló entre el 19 de junio de 1992 y el 23 de febrero del 94. Lo más trágico fue las campañas de limpieza contra civiles bosnios, quienes, sujetos de persecuciones por su ideología religiosa, política y racial, eran sujetos de vejámenes como homicidios masivos, violaciones, aprisionamientos en campos de detención. ¿Sí? Entonces estos señores
Mataban a estos señores por su raza, por su religión, ¿no? Y eran cruelmente asesinados. La bandera de Croacia. La guerra de Bosnia, 1993-1995, desarrollándose el 6 de abril de 1900 al 14 de diciembre de 1995, cuyos factores políticos y religiosos, exaltación nacionalista y crisis política, social y de seguridad, que siguieron al final de la Guerra Fría y la caída del comunismo de la antigua Yugoslavia. ¿Sí? Aquí pues la guerra termina con la firma de los acuerdos de Dayton, Estados Unidos, firmado en París el 14 de diciembre de 1995, donde se acordaron la existencia de dos entidades distintas para Bosnia y Herzegovina. ¿Sí? Guerra de Kosovo, 1999. Describe dos conflictos que tuvieron lugar de manera consecutiva, una guerra civil seguida de una guerra internacional, en el sur de la provincia serbia llamado Kosovo, parte de la antigua Yugoslavia. La provincia yugoslava se autoproclama independiente con un mínimo reconocimiento internacional con el nombre de República de Kosovo. Los dos conflictos fueron 1996-99, conflicto de guerrillas entre los independentistas albaneses y las fuerzas de seguridad serbia y yugoslava, donde los albanes se denominaban movimientos separatistas, mientras que las fuerzas serbias lo llamaban terroristas. Muy bien, chicos, entonces así fue la desintegración de Yugoslavia, ¿no? Al querer cada país quería su propia independencia. De ser un reino de más de 6 reinos, ¿no? Esta poderosa Yugoslavia pues son divididas. En 1999, en guerra entre Yugoslavia y las fuerzas de la OTAN entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999. Periodo durante el cual las fuerzas de la OTAN realizaron bombardeos contra yugoslavos. Los combatientes albanes continuaron atacando a las fuerzas serbias y los civiles serbios de Kosovo, mientras que las fuerzas serbias continuaron atacando a los rebeldes y civiles albaneses, produciéndose una limpieza étnica que culminó con el desplazamiento masivo de la población hacia países vecinos, instalándose en condiciones precarias y en campos refugiados. El resultado final, pues bueno, fue el Tratado de Kumanovo, retirada militar serbia, aunque manteniéndose soberanía, y la creación de una misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo. La misión gestó en Kosovo una fase de transición hacia la resolución de su estatus definitivo tras la guerra. Tras el fracaso de las negociaciones entre las autoridades serbias y las del gobierno rebelde de Kosovo, estas últimas optaron por declarar unilateralmente y con el apoyo de Estados Unidos su independencia en Serbia el 17 de febrero de 2008. Esta independencia fue reconocida por Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados. No fue aceptada por Serbia, Rusia ni por las Naciones Unidas. Muy bien. Aquí vemos en la fotografía la bandera de Estados Unidos y los serbios. Muy bien, chicos, aquí está la actividad. Van a ilustrar el tema, desarrollar el libro de la página 143 y 144. Chicos, eso es todo. Nos estamos viendo. Cuídense.